primer Congreso de Profesionalización Docente, UNAE, la innovación educativa y las problemáticas diversas de la escolaridad en el territorio. En esta, nuestra cuarta jornada de trabajo, tenemos el gusto de presentar 3 trabajos muy interesantes que van a abordar unos ejercicios de investigación y reflexión que ponen en acción un conjunto de reflexiones sobre su práctica y también un conjunto de lecciones aprendidas que son muy sugerentes y aportantes en el contexto en el que ahora estamos pasando de educación. Doy inicio a esta primera parte de nuestra sesión, que va a tener 3 presentaciones, presentando el trabajo. Iniciamos con el proyecto de innovación, estrategias de aprendizaje interdisciplinar entre las asignaturas de matemáticas y educación física para la aplicación en la suma y la resta con los estudiantes de tercer año de la Escuela de Educación Básica Mercedes de Jesús Molina. Este trabajo fue desarrollado por Bernardita Catalina Calle Quito, Carlos Julio Basante y con la dirección de Cristina Lisset Villasís Espín. Cristina es docente, autor y coordinadora del Centro de Apoyo de TENA en la provincia de Napo, de la Universidad Nacional de Educación. Tiene experiencia docente en los niveles de educación básica, bachillerato y educación superior. Es licenciada en Ciencias de la Educación, profesora de enseñanza secundaria, especialización en físico y matemática de la Universidad Técnica de Ambato. También es doctora en Ciencias de la Educación, con mención en Investigación y Planificación por la misma universidad y tiene un máster universitario en Formación Internacional especializada del profesorado en Ciencias Naturales, Biología, Geología y Química de la Universidad Complutense de Madrid. En tanto que Bernardita Catalina Calle es docente de la Escuela de Educación Básica Mercedes de Jesús Molina del Cantón Gualaceo, en la provincia de La Suay. Cuenta con 26 años de experiencia docente, tiempo en el que se ha desempeñado como maestra del nivel de educación general básica en los subniveles básica elemental y básica media, en tanto que Carlos Julio Basante, docente de la Unidad Educativa Gualaceo del Cantón Gualaceo, cuenta con 28 años de experiencia docente, tiempo en el que se ha desempeñado como maestro del nivel de educación general básica y en los subniveles básica superior y en el nivel de bachillerato. Para empezar, tengo el gusto de dar la palabra a Cristina Lisset Villasís, nuestra colega, que hará una introducción al trabajo. Cristina. Cristina, ¿puedes activar tu micrófono? Ahí. Muchas gracias, Marcelito. Un fraterno saludo para todos los asistentes a este primer Congreso de Profesionalización Docente UNAE. A la vez, mis felicitaciones y agradecimiento por tomarse este tiempo para permitirnos presentarles nuestras propuestas de innovación educativa. Pues precisamente docentes como ustedes, interesados en temas pedagógicos y académicos, son los generadores de la transformación educativa de nuestro querido Ecuador. La guía didáctica que presentarán Bernardita y Carlos a continuación surge de realidades educativas con ideas aplicables y estrechamente relacionadas con elementos curriculares vigentes. Cada una de las propuestas planteadas en la guía didáctica está desarrollada en torno a las destrezas con criterio de desempeño pertenecientes a los bloques curriculares, tanto de matemáticas como de educación física, que desembocan en instrumentos evaluativos diseñados a partir de los criterios y los indicadores de evaluación del currículo de educación básica para el subnivel elemental al que corresponde el tercer año de EGB. Recordamos siempre que el currículo es abierto y flexible y que es función del docente diseñar sus prácticas educativas, gestionar que sus instituciones abran las puertas a metodologías, estrategias, técnicas innovadoras.
A continuación con ustedes, Bernardita Catalina Callequito y Carlos Julio Basantes Bermeo. Adelante, Bernardita. Muy buenas tardes, Master Cristina. Un saludo especial a los docentes y las docentes de la Universidad Nacional de Educación. Mi nombre es Bernardita Catalina Callequito, vivo en la ciudad de Cuenca, perteneciente a la provincia de La Suay. Mi vocación de ser docente nace desde mi infancia, posiblemente motivada por el cariño con el que me enseñaba mi maestra de segundo grado. Decidí seguir esta noble profesión que es la de enseñar. Llevo 26 años de trabajo como docente, tanto en la zona rural como en la zona urbana, como también el tiempo en que he vivido alegrías, sorpresas, travesuras y muchas experiencias, más de los niños en las diferentes instituciones en las que he trabajado. Aprendí mucho de la bondad y la inocencia de sus corazones que me han motivado a seguir disfrutando de ser maestra. Actualmente trabajo en la Escuela de Educación Básica Mercedes de Jesús Molina del hermoso cantón Gualaceo, llamado el Jardín de la Suay por su biodiversidad. Me incliné a realizar este proyecto motivada por el interés y la necesidad de mejorar el aprendizaje, con el objetivo de hacerlo de manera divertida, activa, y así fomentar el gusto por la matemática en los niños de tercer año de educación básica. Y qué mejor si lo hacemos a través de la interdisciplinariedad con la educación física, empleando estrategias recreativas que motiven a los niños al gusto por aprender. Es decir, mediante el desarrollo de habilidades y su psicomotricidad, siendo un aporte para mejorar la habilidad en el cálculo de operaciones matemáticas. Carlitos. Bueno, muchísimas gracias, Cristinita, a todos un saludo muy cordial. Bueno, mi nombre es Carlos Basantes, tengo 28 años de servicio y 2 más que tengo aparte, como docente de educación física en la unidad educativa Gualaceo. Vivo en Cuenca, estoy muy gustoso de pertenecer a la Universidad Nacional de Educación. Soy un apasionado en el juego recreativo y competitivo. Desde que ingresé a la UNAE, mi propósito es aprender más sobre las diferentes asignaturas, razón por la cual, al finalizar mi carrera, me propuse plasmar mi idea y trabajar con el área de matemáticas como un modelo innovador, placentero. Es importante indicar que este trabajo lo realizamos con los niños del tercer año de base. Unidad educativa El PAN, en ese entonces, que pertenecía al cantón Paute. Desde mi niñez he participado en atletismo, representando al colegio y al cantón, dejándole muy en alto y orgullosamente siendo del cantón. Siempre he admirado a algunos deportistas de élite que han entrenado conmigo y siguen siendo profesores de educación física, como yo. El juego es una ruta para poder llegar al niño y conocer sus dificultades de aprendizaje. Creo que con esta propuesta, y estoy seguro que algunos docentes tomarán esta estrategia para mejorar la enseñanza-aprendizaje de la matemática. En mi institución educativa, en años anteriores, los jóvenes se matriculaban por obtener el título de bachiller técnico y se les motivaba para ser parte de una selección de fútbol, de básquet, de atletismo, para que desarrollen un gusto por aprender de forma divertida, activa, sintiéndose orgullosos de vestir una camiseta amarilla con negro. Los rivales siempre nos decían a nosotros, los chugos del técnico. Qué años hermosos que vivimos. Bernaldita. Presentamos a continuación cómo nace esta guía didáctica. Una de las modalidades de la titulación en el programa de profesionalización docente es de proyectos de innovación educativa. Es así que nos propusimos emprender una investigación educativa, la misma que fue diseñada para ser aplicada en la Escuela de Educación Básica Mercedes de Jesús Molina.
Empezamos con el diagnóstico que se realizó a través de la aplicación de pruebas sobre la comprensión y la resolución de operaciones básicas. Al sistematizar los resultados obtuvimos lo siguiente: bajo nivel de aprendizaje de operaciones básicas de suma y resta, poco interés de los estudiantes para aprender matemáticas, limitadas estrategias que se aplican para la enseñanza de la matemática, contenido abordado únicamente desde la asignatura de matemáticas, llegando con ello a definir nuestra problemática de la siguiente manera: bajo nivel de comprensión y resolución de las operaciones de suma y resta en el tercer año de educación básica. A continuación, Carlitos. Continuando con el proceso investigativo, se generó la pregunta de investigación: ¿cómo potenciar el proceso de aprendizaje de la suma y la resta en estudiantes del tercer año de educación básica a través de la interdisciplinaridad entre la matemática y la educación física? Nos planteamos entonces el objetivo de proponer estrategias de aprendizaje desde la interdisciplinaridad de las áreas de matemáticas y educación física para la enseñanza-aprendizaje de la suma y resta en los niños del tercer año de básica de la Escuela Mercedes de Jesús Molina, a través de la elaboración de una guía didáctica que integre la matemática y la educación física, usando como estrategia principal el juego recreativo para resolver las operaciones de suma y resta. Bernardita, con usted. Bueno, ante toda esta problemática presentada, nosotros buscamos entonces información que pueda aportar significativamente a nuestro trabajo, y es así que encontramos que autores como Aristizábal, Colorado y Gutiérrez en 2015 mencionan que la implementación del juego en la clase de matemáticas tiene significado, motiva y fomenta el interés en los diferentes temas propuestos, en especial el juego grupal, donde se genera la competencia entre ellos, el compartir experiencias, el compañerismo, fomentar ideas, crear reglas, es decir, un cambio de actitud. También manifiestan que la enseñanza de la matemática, utilizando el juego como una estrategia didáctica, en reemplazo de los métodos didácticos convencionales aplicados en el aula de clase, logran que la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que los docentes y estudiantes acceden al conocimiento en las 4 operaciones básicas del pensamiento numérico. También nos indica Rodríguez, otro autor, en el 2017, que de acuerdo a los artículos analizados y comparados, coinciden en que un aprendizaje basado en una metodología interdisciplinar entre las 2 materias, educación física y matemáticas, producen en el alumnado que adquiera las competencias deseadas desde una forma más significativa. En este artículo que presentan los autores, ofrecen una visión clara y práctica de cómo desarrollar la competencia matemática desde la educación física. Es decir, querer ser un puente que muestre cómo llevar la competencia matemática del currículo a la escuela. Esto nos menciona Díaz Barahona, 2008. El área de educación física puede convertirse en un contexto excelente para el aprendizaje de los contenidos de otras áreas, partiendo del gran interés y actitudes favorables que presentan los alumnos hacia la educación física. Se puede aprovechar esta situación para la enseñanza y conocimientos matemáticos, los cuales son percibidos por los estudiantes como poco útiles a veces y también desconectados de la vida real. Esto nos menciona también Martínez y Martínez, 2017. Siendo importante el desarrollo cognitivo y físico del ser humano, según estos estudios, han demostrado la importancia que tiene la actividad física en las diferentes áreas de estudio, en especial entre la matemática y la educación física, para mejorar las diferentes habilidades, la comprensión, la lectura, la resolución de problemas matemáticos, para mejorar de cierta forma el rendimiento académico de los discentes. Estos estudios indican que sucede desde los primeros años escolares y suelen durar hasta la universidad, por lo que es necesario relacionar la actividad física con
con el rendimiento académico. También destacando que la aptitud cardiorrespiratoria y la práctica aeróbica potencian también el desempeño académico en el área de matemática y en otras áreas de estudio. Este nos indica Moreira 2018. A continuación, Carlitos. Bueno, ustedes se preguntarán por qué el juego y qué es el juego, ¿sí? Es importante indicar que el juego es una actitud, con una actividad con fines recreativos y divertidos, al que tenemos acceso los niños, los jóvenes, los adultos mayores, permitiendo realizar de manera placentera una actividad o ejercicio utilizando diferentes recursos o herramientas deportivas. Con el juego se puede también disfrutar del tiempo ocio como un entretenimiento familiar o individual, en donde se puede aplicar reglas ya establecidas o crearlas para contextualizar al momento y espacio donde se va a desarrollar. Con todas estas características mencionadas, nada mejor que llevarlo a nuestra institución o a nuestras instituciones como una estrategia de aprendizaje que permite al estudiante aprender de una manera alegre, divertida, sin presiones. Es más, con una motivación extra que viene intrínsecamente en el juego. Bernardita. Bueno, a continuación voy a hacer la presentación de nuestra guía. El proceso de aprendizaje de los niños y niñas dentro de las instituciones educativas es un misterio y la mayoría de los docentes buscamos descubrirlo, siendo esta la razón por la cual nuestro proyecto no sé, algo pasó. Perdón. Nuestro proceso está... El proceso de aprendizaje de los niños y niñas dentro de las instituciones educativas es un gran misterio y la mayoría de los docentes siempre buscamos descubrirlo. Siendo esta la razón por la cual nuestro proyecto presenta una guía didáctica o una propuesta para el aprendizaje de la suma y resta de forma dinámica, activa a través de la interdisciplinaridad entre la matemática y la educación física. Uno de los objetivos que nos hemos planteado está basado en la interdisciplinaridad, es decir, que las clases de matemáticas y la educación física pueden fusionarse en lo que se refiere a la participación individual y grupal, permitiéndoles a los estudiantes formar categorías en las actividades, en las diferentes actividades pasa que se nos fue el internet. Ya. Estamos conscientes nosotros como docentes que la diversidad presente en las aulas de clase, lo cual nos puede o nos permite participar con todos los niños, por lo cual presentamos juegos de mesa, juegos grupales e individuales, de manera que el docente pueda planificar su trabajo
con la participación de todos los niños con problemas físicos y necesidades educativas especiales, de manera que no exista un impedimento para la participación de los niños en la clase. La guía didáctica planteada por el grupo de investigación contiene 6 juegos didácticos, en los cuales se puede observar claramente la interdisciplinaridad entre la matemática y la educación física. Como les decía en un inicio, tiene mucha utilidad para los docentes, tomando en consideración de que parte de las destrezas o tome en cuenta las destrezas planteadas en el currículo. De igual manera, cada juego viene acompañado de un instrumento de evaluación, en el cual están incluidos tanto los criterios como los indicadores de evaluación que vienen en el currículo. De esta manera, pienso yo que es de mucha utilidad, porque una de las inquietudes que siempre tenemos los docentes es que todas estas estrategias innovadoras que se presentan estén dentro de lo que propone el Ministerio de Educación. Entonces los compañeros, a partir de ello, hacen esta propuesta de manera que sea muy aplicable en las aulas de clase, de manera que se cambie esa visión de tener a la educación física, la asignatura de educación física, como una asignatura de muy poca importancia, pero por otro lado también a las matemáticas como una asignatura que tiene demasiada importancia sobre las demás. En muchos de los casos se califica como que las personas que manejan mejor las matemáticas son más inteligentes que las demás. Entonces, eso es lo que nosotros queremos descartar, llegando a la interdisciplinaridad, en este caso y por el momento, entre la matemática y la educación física, pero dejando abierta la oportunidad, dejando abierto el criterio de poder llegar a la interdisciplinaridad con las demás asignaturas que se plantea dentro del currículo ecuatoriano. Con esto, compañeros, les doy paso. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Cristina. Mientras podemos resolver esta interrupción en la conectividad que tuvieron los compañeros, les proponemos seguir con la siguiente ponencia, que nos va a contar una de las experiencias logradas en el proceso de titulación complexivo en el desarrollo de la parte práctica. Tengo el gusto de presentar a ustedes el trabajo intitulado Importancia del uso de recursos tecnológicos en el aula de tercer año de educación general básica para mejorar el proceso de interaprendizaje de las ciencias naturales en los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de la provincia de Morona, Santiago. Los autores son Alba Cumandá Cáceres, quien es docente de esta institución salesiana en la ciudad de Macas, cuenta con 11 años de experiencia, se ha venido desempeñando en los últimos años como docente del subnivel básica elemental. Trabajó junto a Luis Fernando Córdoba Samaniego, que también es docente de esta institución salesiana, cuenta con 20 años de experiencia de labor docente y se ha desempeñado en los últimos como docente del subnivel de básica media. Hace parte también de este grupo Jacqueline Berna Castro. Ella es docente de la Escuela Dolores Veintimilla de Galindo de la ciudad de Macas. Tiene una experiencia docente de 24 años y se ha desempeñado en los últimos años como docente de inicial y de básica preparatoria. Es un gusto tenerles a ustedes y que nos compartan esta experiencia desde el ecuatoriano. Tienen la palabra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos los panelistas. En realidad, muchas gracias por esta invitación. Un gusto estar aquí en el primer congreso de profesionalización, representando pues a nuestra provincia, a Santiago, especialmente a Macas. Bueno, doy la bienvenida también a mis compañeros que están aquí y bueno, un gusto conocerlos y compartir estas experiencias. El trabajo lo hemos repartido en 3 partes. Realmente la compañera Jacqueline va a hacer la primera parte, mi persona la segunda parte y Alba va con la tercera parte. Lo hemos hecho de la mejor manera para avanzar en este congreso. Doy paso pues a la compañera Jacqueline en el primer paso. Permítame compartir pantalla para
para poder continuar. Bien. Buenas tardes, dignas autoridades y compañeros. Somos docentes, estudiantes de la provincia de Morona, Santiago, de la ciudad de Macas. A nombre del grupo agradecemos por la invitación a este primer congreso de profesionalización docente UNAE para exponer nuestras experiencias vividas durante el periodo de la ejecución del proyecto Piensa. El tema de nuestro proyecto en sí es importancia del uso de recursos tecnológicos en el aula del tercer año de educación general básica para mejorar el proceso de interaprendizaje de las ciencias naturales en los estudiantes de la unidad educativa Fiscomisional Don Bosco. Los autores, como mencionaba el doctor Racá, son Luis Córdoba Samaniego, Alba Cumanda Cáceres Samaniego y quien les habla, Castro Rogerón Jacqueline Eber. Bien, entramos con lo que es la problemática. Bien, compañeros, para definir la problemática de nuestro proyecto, los integrantes que hacemos de este grupo, los 3 miembros, hemos comentado, hemos analizado y luego debatimos las diferentes problemáticas, vale la redundancia en esto, encontradas en nuestras instituciones educativas, de la cual hemos resumido nosotros en las 5 palabras claves, como ustedes pueden ver allí. En lo que se refiere al tradicionalismo, podemos mencionar que todavía existen docentes que siguen con la antigua pedagogía y no apuntan al constructivismo. También tenemos la desmotivación que habíamos analizado. Hemos visto que también esto es un efecto latente en el estudiante dentro del aula de clase, ya que este niño pierde el interés por los contenidos y por el mismo hecho de que el docente muchas veces por el ser monótono en sus clases y no se exige cambios a las innovaciones en sus estrategias metodológicas. La siguiente es la tecnología. Podemos darnos cuenta hoy que la tecnología está en auge, por lo tanto, el docente debe empoderarse y a través de estos dispositivos tecnológicos motivar e incentivar al estudiante con clases innovadoras e investigaciones de manera significativa e integral en el área de ciencias naturales, asociando lo científico con los presaberes que tenemos en la praxis, logrando así que el estudiante pueda estar al nivel de las competencias. Si hablamos del aprendizaje como última palabra clave de la problematización, podemos decir que estaríamos seguros en sí nosotros, nuestro grupo, que si el docente cambiara su metodología, su estrategia y el interés, su visión y su predisposición a la transformación de la educación con metodologías innovadoras, eso sí, entonces solo allí nosotros podríamos hablar que tendremos una educación de calidad con calidez. Seguidamente tenemos también lo que en nuestro proyecto, el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general, pues nosotros podemos ver ahí, nos propusimos que utilizar las herramientas tecnológicas como fuente de investigación para mejorar la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, navegando a través de los diferentes sitios web académicos. También nos hemos propuesto 5 objetivos específicos, los cuales nos dicen, uno de los objetivos es motivar el interés para la investigación en el campo de las ciencias naturales en los niños y niñas mediante el uso de las TICs, que es nuestro objetivo general, como dice ahí. Luego tenemos, nos habíamos propuesto también proporcionar instrumentos de consulta a los niños y niñas para que desarrollen las destrezas en la búsqueda de la información científica y no científica. Otro del objetivo específico también es crear un ambiente favorable donde interactúen los niños entre pares y el profesor también, propiciando así de esta manera un aprendizaje cooperativo a través del uso de las TICs. Otro objetivo específico le pusimos que es fomentar a la retroalimentación y consulta de lo aprendido durante su tiempo libre. Es decir, el niño, cuando el maestro sabe
ayudar al pequeño. Entonces el niño en casa ya no va a tener eso de estar solamente a lo mejor en los juegos, ¿no? En el Free Fry que está de moda. Entonces este niño, ¿qué va a hacer? Va a tratar de que su tiempo libre lo va a retroalimentar lo que aprendió en clase. A lo mejor va a volverse más investigativo. Y por último tenemos el último objetivo específico es fortalecer el gusto e interés por las ciencias naturales utilizando los recursos tecnológicos. Bien, a continuación mi compañero Luis va a continuar con la metodología de las fases de la Lesson Study. Tenga la bola, compañero Luis. Sí, continuando con la ponencia pues, de nuestro grupo, de nuestro proyecto, la metodología de la Lesson Study se cumple en 7 fases. La primera fase es definir el problema. Se realiza mediante un diagnóstico. Aquí en el grupo se desarrolló un conversatorio sobre las dificultades que se presentan en el aula durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Prácticamente se enlistó varias problemáticas de acuerdo al contexto en que se desenvuelven los estudiantes, en el contexto de que nosotros también como docentes nos desenvolvemos. Dichas dificultades, porque no fue solo una, fueron varias, ¿sí? Lo representamos en un árbol de problemas. Ahí identificamos pues las causas y los efectos que inciden en el campo educativo. Seguidamente, como fruto del trabajo colaborativo entre compañeros, en consenso se priorizó el problema con miras de proponer una solución a largo plazo mediante este proyecto de investigación. Se vio que era necesario fijar nuestra atención en el desinterés que demostraban los niños y niñas por el aprendizaje de las ciencias naturales. Como ustedes pudieron ver en la imagen anterior, los niños que estaban desmotivados, etc. Y finalmente, se definió el problema con el tema importancia del uso de recursos tecnológicos en el aula del tercer año de educación general básica para mejorar el proceso del interaprendizaje de las ciencias naturales en los estudiantes de la unidad educativa Fiscomisional Don Bosco. Y la pregunta que nosotros nos hicimos, pero ¿cómo la tecnología, o sea, puede ayudar al interaprendizaje en las ciencias naturales? Entonces, ¿cómo influye el uso de los recursos tecnológicos en el interaprendizaje de las ciencias naturales? Fue nuestra pregunta. Y esta pregunta, pues, esta incógnita, nos permitió el análisis crítico reflexivo de nuestra práctica docente para corregir errores en el presente y mejorar en el futuro. Prácticamente en la discusión de los compañeros, eso fue nuestro reto, ¿sí? Implementar la tecnología en las ciencias naturales. Como segundo paso de la Lesson Study, como segunda fase se podría decir, es diseñar cooperativamente una lección experimental. Si bien es cierto, ustedes pueden ver, tenemos aquí una planificación, ¿sí? Es el diseño de la lección. Una vez priorizada la problemática, se procedió de forma conjunta a diseñar el plan de lección, de acuerdo a los parámetros establecidos en el Currículo Nacional 2016 vigente, en donde se toma en cuenta el formato para las escuelas completas, tales como, ustedes pueden ver los objetivos, las destrezas, las estrategias metodológicas, los recursos, la evaluación, están los indicadores de logro y los instrumentos. Se planificó el tema animales vertebrados e invertebrados en el área de ciencias naturales, sabiendo que, por lo general, en esta área de estudio se utiliza, lo hemos utilizado, ¿no? Las metodologías de la observación directa, la observación indirecta, la experimentación, pero la intención del equipo de trabajo es innovar y demostrar que también se puede utilizar la tecnología para la enseñanza y aprendizaje en ciencias naturales. Como algún profesor decía, vamos a utilizar la observación directa. Si voy a enseñar los animalitos
voy a llevar un perrito, un gatito. Se puede hacer, siempre lo hemos hecho, pero nosotros, nuestro reto fue ya utilizar la tecnología para ver cómo nos va. Y nos fue muy bien, de hecho. Bien, de esta manera, pues facilitando la concientización en el estudiante sobre el cuidado y preservación de la naturaleza a través de la utilización de los recursos tecnológicos, de manera dinámica e investigativa. De esta manera se desarrolló el pensamiento lógico y crítico, fomentando una educación integral en el niño, en donde el niño fue el promotor de su propio aprendizaje. Nosotros dimos pues la página web y él mismo fue armando su aprendizaje, fue el promotor de su propio aprendizaje, llegando de esta manera a la triangulación requerida, donde cada componente se articuló de una manera precisa. Como tercera fase tenemos enseñar y observar la lección. Aquí fue bonita la experiencia de la compañera Jacqueline. Supuestamente, claro, ella trabaja con niños más pequeños, niños de inicial. Entonces, la experiencia de ella fue trabajar ya con niños más grandes. Y ella fue quien implementó o quien dio la primera clase, la primera experiencia. Antes de la clase, el grupo se reunió, o sea, nos reunimos nosotros para canalizar ideas y designar las diferentes actividades o responsabilidades a cada uno de nosotros, a cada participante. Luego se elaboró la ficha de observación, la lista de cotejo, en relación al estudiante de forma colaborativa. Una vez anticipado ya todo esto, procedimos a adecuar el salón para convertirlo en una aula virtual. Ustedes saben que nuestras aulas, muchas de las veces acá en Morona, Santiago, son 4 paredes, el pizarrón y nada más. Entonces procedimos a adecuar el aula para que haya las mesas, un grupo de mesas para poder hacer trabajo colaborativo, para poder poner la tecnología, la computadora y que los niños puedan trabajar. Este plan de elección se ejecutó el 6 de diciembre por la compañera Jacqueline Castro, como había dicho, a 13 estudiantes del tercer año de básica paralelo D, nivel elemental. Mientras se iba desarrollando la clase, se recogió evidencias del aprendizaje de los estudiantes. ¿Sí? El resto del componente, del resto del grupo, por ejemplo, mi persona, yo me dediqué a grabar la clase. ¿Sí? Entonces, la observación se enfocó en la forma como se desarrolló la lección desde la perspectiva del alumno. Las evidencias fueron la ficha de observación directa, el video de la clase, fotografías, las mismas que nos sirvieron para analizar, sintetizar, emitir juicios constructivos y sobre todo reflexionar sobre nuestra práctica docente, identificando las fortalezas. Aquí se identificó fortalezas y debilidades también. Debo pronunciar cuáles fueron pues, las fortalezas que se observó. Por ejemplo, el control de la disciplina. La compañera se desenvolvió muy bien en el control de la disciplina, no tuvo problemas. Y pudo atender personalmente a los niños, es decir, hubo una atención personalizada a los niños y tuvo un buen manejo en el contenido científico. En tanto que hubo algunas debilidades, como por ejemplo el manejo inadecuado del tiempo. Se puede decir que nos faltó el tiempo para hacer algunas actividades. La no utilización de determinados recursos enlistados en la planificación. Por ejemplo, la goma, también utilizar las fichas, no se realizó. ¿Ya? Tampoco se visualizó el eje transversal de acuerdo al tema. Este análisis consensuado nos permitió emitir juicios críticos, reflexivos, de nuestra práctica docente para corregir errores
en el presente y mejorar el futuro. Vuelvo a recalcar que la observación se hizo realmente a cómo aprende el niño, más no a cómo da la clase la maestra, por ejemplo. No, eso no es el objetivo de la Lesson Start. Simplemente observar cómo va el avance del aprendizaje de los estudiantes. 4. La cuarta fase, pues, recoger las evidencias y discutir. En esta etapa, el equipo nos reunimos con el fin de analizar y revisar la primera lección mediante la información recabada en los videos, en la guía de observación áulica y la lista de cotejo. Cabe señalar que el foco de observación no fue el docente, como había dicho, sino la lección en sí misma. En este contexto, en el grupo se abrió un espacio de reflexión y autocrítica en el cual cada uno de los actores tuvimos la oportunidad de emitir nuestros juicios, nuestros criterios con base a lo observado. Se pudo percibir que el objetivo propuesto se logró alcanzar, perdón, pese a que las actividades presentaban un léxico demasiado técnico para el nivel de aprendizaje de los niños. Durante el proceso de la clase, los estudiantes realmente demostraron ser desafiantes, dinámicos al momento de realizar las actividades en los grupos de trabajo. De la misma manera, no se sintieron cohibidos. Al pedir la participación de los niños, todos alzaban la mano, querían participar, es decir, hubo buena motivación. No se sintieron cohibidos al participar en las exposiciones los estudiantes. También se pudo constatar la importancia de prever los materiales para evitar contratiempos. Si realmente al comienzo de la lección no alcanzaba la extensión porque teníamos que conectar la computadora, bueno, aprendimos que tenemos que prever nuestros materiales con tiempo. Y también comprobamos que realmente la tarea del docente no es fácil, pues necesita de mucha vocación, experiencia y sobre todo dominar los temas, utilizar los recursos adecuados, planificar, para evitar la improvisación. Sabemos que ahora la tecnología está muy avanzada, los estudiantes, hay muchos estudiantes que les gusta investigar. Aquí el docente también tiene que ser investigativo y estar a la par de la información de la tecnología, porque si no en la clase ¿qué va a hacer? A improvisar. Tenemos el quinto paso, la quinta fase de la lección, que es analizar y revisar la lección. Prácticamente aquí se hizo la replanificación de la primera lección. En esta etapa, después del diálogo grupal, queda preestablecida las correcciones que se deben hacer en la próxima experiencia de la lección con el fin de mejorarla y cumplir con el objetivo propuesto. Se realizaron reajustes en el plan de la lección, concretamente en las actividades que vayan acorde con el nivel de aprendizaje de los estudiantes, así como también en los recursos para que sean adecuados y posibiliten afianzar el conocimiento en las ciencias naturales. Los cambios en la replanificación fueron los siguientes, como podemos ver aquí en la diapositiva. Se modificó en el eje transversal. Anteriormente fue la interculturalidad. Lo cambiamos por educación del medio ambiente porque no triangulaba los contenidos, es decir, no estaba relacionado con el tema. También se cambió las actividades metodológicas o algunas estrategias metodológicas. Y el objetivo de la misma manera de las estrategias metodológicas se emplearon las palabras analizar. Por ejemplo, en la planificación anterior, dimos la orden a los niños, o estaba dentro de las actividades, que los niños analicen y sinteticen.
y realmente no nos dimos cuenta de que ellos desconocen esos términos. Entonces, esos términos fueron desconocidos para los estudiantes del tercer año de educación básica. Se cambió esas palabras por observar, reconocer, clasificar, describir, registrar, que esas palabras sí los conocían los niños. Y finalmente, cambiamos los recursos como la tijera, la goma, los cuales no fueron necesarios por falta de tiempo y por no prever las láminas. Los demás recursos como el texto, el texto de ciencias naturales y el proyector de imágenes sí fueron funcionales, haciendo una clase amena, alegre e interactiva, fortaleciendo en ellos el uso de las TICs que están ahora en auge, que nosotros también estamos aprendiendo. Aquí está ya la replanificación. ¿Sí? Ya listos para la siguiente clase, como las había manifestado. Y como el sexto paso, sexta fase de la lección, tenemos desarrollar la lección revisada en otra clase y observar de nuevo. La acción de replanificar la clase permitió efectivamente confirmar que la planificación debe ser flexible, articulada, desafiante y ajustada a la realidad de los educandos. Queridos panelistas, efectivamente, como la planificación es flexible y ajustada a la realidad de los educandos, no se pudo aplicar en el aula con los estudiantes debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, por lo que la segunda experiencia lo realizó la compañera Alba, utilizando la plataforma virtual Zoom. De esta manera, pues coincidió con nuestro tema de investigación, que es la de utilizar los dispositivos tecnológicos. Mientras el resto del equipo, es decir, de la compañera Jacqueline y mi persona, participamos en calidad de estudiantes. Y fue una experiencia única porque recordamos a nuestros estudiantes y tratábamos de ponernos en sus zapatos, imaginando sus acciones, cuando nosotros también damos las clases mediante el Zoom. De esta manera descubrimos que se puede implementar juegos interactivos como la gamificación y evaluar efectivamente en conjunto, obteniendo buenos resultados afianzados en el contenido científico. Ustedes pueden ver las diapositivas. La segunda experiencia se realizó mediante virtualmente, mediante la plataforma Zoom. Se pudo realizar la gamificación. Antes hablaban del juego, se pudo jugar. Es decir, sí se puede dar ciencias naturales utilizando la tecnología. Y la última fase de la Lesson Study prácticamente es discutir, evaluar y reflexionar sobre las nuevas evidencias y diseminar pues la experiencia. Actualmente pues vivimos en una sociedad inmersa en profundos procesos de cambio, en la cual la educación no podía quedarse atrás. Frente a esta situación, nosotros como docentes, con base a la investigación y a la experimentación, hemos tomado conciencia de nuestro papel como formador de la niñez y de la juventud. Pero el asunto no queda ahí. Se acordó que estos aprendizajes podían ser transferidos a los demás docentes de la institución educativa en la que se ejecutó la Lesson Study. De esta forma se compartió la experiencia de forma virtual, previa a una organización de los compañeros profesores y el permiso respectivo de la autoridad competente, como es el señor rector. Y también se publicó este proyecto en las redes sociales, dirigidos a nuestros familiares, a nuestros amigos, obteniendo buenos comentarios de felicitación realmente. Aquí fue bonita la experiencia en diseminar la experiencia, como valga la redundancia. En mi grupo familiar habemos 12 maestros, somos
6 hermanos docentes y entre familiares somos 12 profesores, que también mediante el Zoom se pudo socializar, diseminar esta experiencia. Realmente fue muy enriquecedor. Minutos para finalizar tu presentación. Bien, de esta manera pues hemos finalizado las fases de la Lesson Study. A continuación la compañera Alba nos da algunas recomendaciones. Tiene la palabra compañera. Bueno, muy buenas tardes, estimados compañeros. Un agradecimiento para cada uno de ustedes. Como nuestro proyecto, tenemos las siguientes conclusiones. El primero, la Lesson Study permitió identificar las fortalezas y debilidades. ¿Cómo nos permitió esto? Haciendo que nosotros como maestros nos empoderemos de nuestra práctica, de nuestra labor como docente mismo en sí. Y de esto, como nuestro proyecto es trabajar con las herramientas tecnológicas, eso lo podemos aplicar en nuestras aulas. ¿Para qué? Para hacer un mejor interaprendizaje a través de estas tecnologías y que de esta manera sea un aprendizaje significativo. Como siguiente, tenemos cumplimiento de la Lesson Study, ¿sí? Además de eso, predisposición. Bueno, al finalizar, se cumplió con nuestro objetivo propuesto, en donde nosotros pudimos trabajar de una manera horizontal, de esta manera, evitando que nosotros el temor, el rechazo de que nosotros seamos observados o que nos evalúen. Entonces, de esta manera, mejorar nuestro ánimo tanto como docentes. Y en la tercera tenemos lo que es participación unánime. Como ustedes escucharon, nosotros trabajamos de una manera colaborativa para priorizar nuestra problemática y de ahí priorizar una de ellas, ¿sí? De esta manera para cumplir lo que es nuestro proyecto y con nuestro objetivo en sí. Como siguiente tenemos las recomendaciones. Las recomendaciones dice, primero, motivar al docente a la reflexión, ¿sí? ¿Cómo nosotros estamos trabajando? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos ayudar o cómo podemos mejorar nuestra misma práctica y llevarla a nuestro contexto? Como siguiente tenemos aplicar la metodología de la Lesson Study en todas las instituciones. De esta manera nosotros en consenso y dialogando de una manera crítica y constructiva decíamos que esta metodología lo pueden que se institucionalice esta metodología, ¿sí? Y como siguiente tenemos reflexionar y discutir. De cómo nosotros podemos reflexionar y discutir esto de forma frecuente sobre nuestras propias prácticas del aula con el ánimo de tomar decisiones de mejoramiento en la docencia. De esta manera que evidencie nuestra propia práctica y no solamente quedarnos en la teoría, sino llevarlo a la praxis, ¿sí? Y como siguiente tenemos la socialización. Ustedes escucharon y observaron a mi compañero, nosotros no nos quedamos con esa teoría, el conocimiento científico, sino que lo pusimos y lo publicamos, lo socializamos con el resto de compañeros, ¿sí? Entonces, todas nuestras experiencias, todo nuestro bagaje de experiencias, y de esta manera fomentar y fortalecer lo que es la formación docente en sí mismo, ¿sí? Esto es, mis estimados compañeros, nuestra propuesta de nuestro proyecto que hemos desarrollado de una manera cordial, de una manera fructífera. Espero que les haya servido de mucha, para su propia experiencia, y muchísimas gracias. Agradecemos mucho a Alba, Luis Fernando y Jacqueline por su presentación. Tenemos en el chat muchos reportes de los profesores que nos envían saludos, felicitaciones de distintos puntos del país. También tenemos comentarios muy interesantes sobre las presentaciones que se han hecho y algunas preguntas. Animamos a ustedes a seguir haciendo esos reportes. De igual manera, sus comentarios y preguntas
con las cuales abriremos un foro al final de la presentación. Ahora tengo el gusto de presentar el siguiente trabajo denominado Aplicación de la Lesson Study, utilizando estrategias metodológicas innovadoras en el área de matemáticas. Trabajo realizado por estudiantes de la provincia de La Suay, a quien tengo el gusto de presentar. Carlos Ramiro Rodas Barros es docente de la unidad educativa Luis Roberto Bravo, cuenta con 13 años de experiencia laboral, se ha venido desempeñando como docente en el nivel superior de educación general básica. Y le acompaña Laura Mariela Pauta, docente de la misma institución, cuenta con 31 años de experiencia y se ha desempeñado en estos últimos años como docente en el nivel medio de educación general básica. Es un gusto presentarles a ustedes este interesante trabajo. Laura y Carlos tienen la palabra. Carlos, activamos tu micrófono, por favor. Gracias, profe Marcelo. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, primero quisiera aprovechar este momento para agradecer infinitamente a todos los profesores que han pasado, que nos han acompañado, digamos, en este proceso de profesionalización docente. Creo que para todos los compañeros ha sido un reto muy grande ingresar a esta profesionalización con muchos ánimos, lógicamente, con muchas ganas de aprender cosas nuevas, lo cual podemos dar fe que así ha sido, ¿no? Básicamente, un agradecimiento a ustedes por la paciencia, por guiarnos en todo este proceso. También felicitar a los compañeros que nos antecedieron, básicamente unos trabajos muy buenos que nos han expuesto, que nos han compartido sus experiencias. Ha sido muy gratificante escucharles y básicamente, por otro lado, nosotros vamos a exponer nuestra experiencia en esta ponencia. Para nuestro grupo ha sido un gusto estar en este congreso compartiendo nuestras experiencias, ¿sí? Como es la implementación de estrategias innovadoras, metodológicas innovadoras en el área de matemática. Esta propuesta tuvo como objetivo principal potenciar la práctica docente. Nosotros, digo nosotros porque me incluyo, como todos los docentes creo que tenemos, ¿no? Todas las ganas de aprender cosas nuevas siempre, porque como docentes tenemos que estarnos innovando en nuevas estrategias, Como decía el grupo anterior, los estudiantes aprenden mediante el juego, de forma lúdica. Y el grupo anterior también decía que se debe implementar la tecnología en el área de ciencias naturales. Muy de acuerdo con ellos. No solamente en el área de ciencias naturales, sino yo creo que en todas las áreas. Porque ahora vemos que la tecnología está en auge. La tecnología, como tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que sabiéndolo llevar bien, lo podemos llevar a cabo de una manera muy, muy efectiva en nuestra ardua labor que es la docencia. Como docentes tenemos que estarnos capacitando constantemente. Ahora en lo que es la tecnología, porque la tecnología lógicamente nunca va a suplantar las ideas del docente, sino es una herramienta que nos va a ayudar. Ustedes saben que ahora hay mucho software,
o sea, los programas, mucha tecnología que nos ayuda, que nos dan las facilidades para realizar nuestra labor docente. El docente del siglo, como decía, sobre la tecnología, el docente del siglo XXI necesita la implementación de estrategias innovadoras y el uso de las TICs que empleadas en el aula logren cambios significativos. ¿Por qué decimos que van a lograr cambios significativos? Porque los estudiantes de ahora, los jóvenes, los niños, ya nacen con la tecnología. Tienen una facilidad increíble para el manejo de la tecnología. Lamentablemente, en las instituciones quitaron la materia de computación, lo cual yo creo que, personalmente, creo que fue un error, porque vemos ahora, todos creo que la mayoría tenemos hijos, sobrinos, amigos, que vemos que para las redes sociales son número uno, nos enseñan a nosotros. Pero cuando se les dice que hagan un trabajo en Word, que ponga justificado, que ponga márgenes, que guarde el archivo, que cree carpetas, que cree subcarpetas, que se cree un correo electrónico. Entonces son cosas que de pronto se les va de las manos, porque están siguiendo un camino solo del juego. Entonces nosotros como docentes tenemos que guiarles, como padres tenemos que guiarles a los chicos para que descubran esas potencialidades que tenemos en la tecnología. La Lesson Study es el trabajo que desarrollamos en equipo. Un equipo de profesionales que nos encontramos varias veces durante un periodo de tiempo en nuestra institución para diseñar, para enseñar, para observar y analizar críticamente el desarrollo del plan de la lección. Lo cual nos brindó a nosotros cooperativamente espacios, yo creo, necesarios para generar las estrategias que colaboren con el desarrollo de la clase, centrándose en cómo aprenden los estudiantes, como ya dijeron los compañeros que nos antecedieron. Esto nos permite reflexionar que cada estudiante aprende de diferente manera o asimila de diferente manera los aprendizajes, tomando en cuenta los ritmos y estilos que tiene cada uno. Previo a la aplicación de las 7 fases de la Lesson Study, de esta metodología, se conformó un grupo y se procedió a elaborar un instrumento. Este instrumento fue la escala valorativa, la cual utilizamos, cuantitativa, la cual utilizamos en nuestra institución para identificar la problemática. A través de un proceso de clase, una vez analizado los diversos indicadores de la escala valorativa a través de la técnica que utilizamos, la encuesta, priorizamos el problema. Entonces, el problema fue la aplicación de la Lesson Study utilizando estrategias metodológicas e innovadoras en el área de matemáticas por los estudiantes de 7º año. Aquí pudimos evidenciar que los estudiantes no cumplen con las 3 etapas para un verdadero aprendizaje, como son la manipulativa, gráfica y la simbólica. Nosotros, durante muchos años, nos hemos dado cuenta, o bueno, todos hemos sido estudiantes alguna vez, ¿no es cierto?, en la escuela, en el colegio, hemos pasado por las aulas, por ese proceso, y creo que todo el mundo tenía miedo a las matemáticas. Ese es el cuco, como saben decir, de la materia. Entonces, pero a veces no sabemos el por qué le tenemos tanto miedo a las matemáticas. Y es a veces por estas razones que los estudiantes, que de pronto, que nosotros como docentes, tal vez no estamos llegando bien a los estudiantes con nuestras enseñanzas, con nuestras estrategias,
Por eso hay la desmotivación de los estudiantes, la apatía, el cansancio que tienen y la frustración, porque no entienden, porque no captan de pronto, se frustran y por ende viene la indisciplina en el aula. Y nosotros como docentes a veces les tildamos a los estudiantes que son unos majaderos, que son unos indisciplinados, que no me atienden. Entonces yo creo que es por estas razones. Entonces también nos dimos cuenta de que se emplean estrategias tradicionales sin el uso de la tecnología. Nos hemos dado cuenta de que nosotros como docentes también tenemos miedos. Y ahora nos estamos dando cuenta de que tenemos miedo a la tecnología. Muchos de nosotros, no se diga, o la mayoría, tenemos miedo a la tecnología. Entonces, como docentes, nosotros tenemos que perder ese miedo e inmiscuirnos y capacitarnos. Ahora hay mucho material gratuito, ¿sí? Manuales en PDF, hay el YouTube, donde uno se puede autoeducar en ciertas herramientas tecnológicas que son muy sencillas y son en español. Entonces, ¿para qué? Para que sea una herramienta eficaz con la cual nosotros podamos emplear estrategias innovadoras con nuestros estudiantes. Entonces decíamos que se emplean las estrategias tradicionales sin el uso de la tecnología. Entonces, frente a esta dificultad, nosotros vimos la necesidad de aplicar en nuestra institución la Lesson Study, utilizando estrategias metodológicas. Debido a la pandemia, como ustedes saben, que está afectando a todo el mundo, se suspendieron las clases presenciales. Nos vimos en la necesidad de implementar las clases virtuales. Ahí también hubo un poco de inconvenientes, puesto que algunos de los docentes no manejamos la tecnología como se debe, no conocemos de programas de videoconferencia, programas para impartir una clase, suplantar el pizarrón que nosotros utilizamos diariamente en nuestras aulas por una pizarra virtual. No conocemos mucho de redes sociales o sus potencialidades. Entonces tuvimos que implementar eso. Realizamos cambios en las evaluaciones con la aplicación de herramientas lógicamente virtuales, recursos importantes que despertaron en los estudiantes la curiosidad, ¿no? El análisis y la ejecución de actividades lúdicas para la comprensión de las matemáticas. Luego el grupo, luego de tener un conversatorio, procedimos a elaborar el árbol de problemas, por lo que determinamos las causas y las consecuencias y seleccionamos aquel que tenga en común todos los integrantes del grupo para identificar la problemática. ¿Sí? Y la problemática, como les repito, era la falta de implementación de estrategias metodológicas innovadoras en el área de matemáticas. Porque los docentes a veces nos enfrascamos en lo que es la enseñanza tradicional. De pronto mandarles como nos mandaban anteriormente a nosotros. Nosotros creo que somos el fruto de eso, que nos mandaban del álgebra toda la miscelánea y me presentan para tal fecha y nosotros teníamos que estar pegados en el cuaderno tratando de realizar toda la miscelánea del álgebra. Entonces yo creo que no es la cantidad, sino la calidad. Y ahora con estas nuevas herramientas que tenemos, creo que nos facilita un mundo para que los chicos no se aburran, tengan una enseñanza, un aprendizaje muy significativo. Entonces, nosotros nos decidimos, o emprendimos, más bien dicho, el diseño de una lección.
¿sí? Luego, lógicamente, de un análisis de la ficha de observación diagnóstica, evidenciamos que las clases de matemáticas provocan la desmotivación y, en consecuencia, el incumplimiento de tareas, ¿sí? De todos los estudiantes, debido al empleo de procesos metodológicos caducos, sin el adecuado uso de la tecnología. El diseño de la lección lo hicimos en base a los aspectos del diseño de la lección, aplicando las 3 fases, como son la anticipación, la construcción y la consolidación, y teniendo muy en cuenta la triangulación entre el objetivo, la destreza e indicador de logro. También aquí en la anticipación nosotros plasmamos, digamos, en nuestra planificación que los chicos tenían que identificar los términos de la división. Recordar divisiones de una cifra como operación inversa a la división, a la multiplicación, perdón. En cuanto a la construcción del conocimiento, analizamos o les dimos unas una infografía a los chicos con el contenido básico para poder proceder a realizar lo que es la división, ¿sí? Desde el análisis del problema, todos los pasos que requieren para realizar una división. Y también les pusimos para que realicen o resuelvan una división de 2 cifras mediante problemas. A los estudiantes hay que agilitarles con la mente, con su agilidad mental mediante problemas, para que ellos piensen, porque a veces los chicos quieren que el docente les dé haciendo medio trabajo y ellos de ahí partir, pero no es así, sino que ellos tendrían que realizar su propio aprendizaje con el uso de la tecnología y con esta ayuda importantísima. Y en la consolidación les pusimos a los chicos que desarrollen un banco de preguntas. Básicamente ese banco de preguntas lo realizamos mediante una herramienta que nos permite realizar vía online, y eso les compartimos. Bueno, yo les agradezco su atención. Les voy a dar paso a mi compañera Laura Pauta, que va a profundizar básicamente el proceso que venimos realizando con la Lesson Study. Muchas gracias. Siga, Laurita. Buenas tardes a todos los asistentes. Un saludo especial y gracias por la oportunidad de darnos esta oportunidad de poder participar en esta ponencia. Continuando con la narrativa de las fases de la lección, aplicando la metodología de la Lesson Study, una vez diseñada la lección, se procedió a implementar y a observar la misma. Esta lección se lo realizó en la unidad educativa Luis Roberto Bravo, en el 7º A de básica, a 30 estudiantes del mencionado año de básica. Tuvimos como observadores la presencia de los compañeros estudiantes de la UNAE y la compañera docente del paralelo B. Esta observación de clase fue muy novedosa, puesto que era nuestra primera vez que aplicábamos el uso de la tecnología con estrategias innovadoras en el área de las matemáticas. Y bueno, de alguna manera me sentía presionada, me sentía hasta un poco asustada al trabajar de esta manera. Y sobre todo tenía esa preocupación de que los estudiantes no puedan cumplir con las diferentes actividades. La primera lección lo realicé yo, y prácticamente en cada una de las fases de la lección se aplicaron diferentes actividades virtuales, actividades innovadoras que despertó el interés, la curiosidad en especial de los niños, y sobre todo
Se observó también que se mantuvo el orden, se mantuvo la disciplina y se despertó la curiosidad por querer manejar un mouse, por querer solucionar los problemas. En la fase de anticipación se relacionó los conocimientos previos con los nuevos conocimientos y se realizaron actividades innovadoras como el juegos interactivos. En la construcción del conocimiento proyectamos un video con el proceso de la división, el cual les llamó mucho la atención, pues salimos de la monotonía de recitar frente a la pizarra y a los niños el proceso. En cambio, a través de esta proyección del video, los estudiantes pudieron relacionar la teoría con la práctica. En cuanto a la consolidación, les evaluamos a través de la solución de un juego interactivo con la división de 2 cifras. Todas estas actividades despertaron el interés en los estudiantes y querían solucionarlo inmediatamente. Sin embargo, abordando los aspectos positivos, también sucedieron aspectos negativos, como por ejemplo el espacio físico del aula, que es muy reducido y que fue un motivo para que los chicos no pudieran realizar sus actividades grupales. Sin embargo, no fue un impedimento para que ellos puedan solucionar de manera grupal. Otro inconveniente que se nos presentó fue, lógicamente, que como docentes tenemos la idea que como el estudiante ya está en un 7º año, dominan las tablas de la multiplicación y al ir ejecutando cada una de estas actividades, evidenciamos que los chicos no dominaban las tablas de la multiplicación. No le veían como una operación inversa a la división. Sin embargo, me valí de ciertas actividades y recorría por cada uno de los grupos para explicarles y poder realizar sus actividades. En el momento de la observación, el grupo de observadores recogían las evidencias a través de la técnica de la observación, con los instrumentos guía de preguntas y también se permitió tomarles fotos, filmarles, y estas experiencias a los chicos también les tenía un poco atemorizados, se sentían tímidos, pero bueno, motivándoles los muchachos pudieron trabajar bien. Estas evidencias nos sirvieron para determinar las fortalezas y las debilidades de las clases y sobre todo nos centramos en cómo aprenden los estudiantes, en donde se destacó el trabajo grupal, el trabajo colaborativo, se respetaron los diversos ritmos y estilos de aprendizaje y estas evidencias nos sirvieron para una replanificación. En esta replanificación se lo iba a llevar en el mes de marzo de manera presencial, pero como tenemos conocimiento por esta pandemia del COVID-19, esta replanificación vimos que no iba a la par con la situación que se vivía y que se estaba ya implementando una educación virtual. Luego el grupo nos dimos cuenta que teníamos que volver a replanificar prácticamente toda la lección para poder implementar una educación virtual de manera asincrónica. En esta replanificación hicimos varios cambios en cada una de las fases y lo importante fue que no me permite pasar la otra diapositiva. Ya. En esta replanificación tratamos siempre de planificar actividades innovadoras, actividades virtuales. Esta replanificación se lo realizó en 3 fases, lo realizó el compañero Carlos Ramiro. Fue una experiencia muy motivadora,
una experiencia gratificante porque el docente se tiene que valer de muchas estrategias para poder llegar y formar un aprendizaje significativo. La primera actividad, en la fase de anticipación, se les comunicó previamente a los padres de familia, a los estudiantes, que a través de la plataforma Zoom se lo iba a realizar la clase y que todas las informaciones se lo iba a pasar por la red social del WhatsApp. Esta experiencia nos motivó como docentes, puesto que de los 30 niños que debían conectarse, los 25 nos apoyaron. Lógicamente que había interferencias en cuanto a la conectividad, pero no fue un impedimento para que los chicos nos apoyen en esta actividad. En la primera fase realizamos actividades de la multiplicación como operación inversa a la división y era muy novedoso, puesto que los estudiantes de sus hogares y con apoyo de sus padres trataban de solucionar los problemas. Luego les comunicamos que para la segunda fase, la construcción del conocimiento, se les iba a mandar una información en el WhatsApp que eran unas infografías sobre el proceso de la división de dos cifras y cómo resolver problemas de división de dos cifras. Se les anticipó que se preparen, que lean, que investiguen para poder relacionar la teoría con la práctica en el momento de la lección. Igualmente fue muy novedosa esta actividad y luego se les indicó que en la fase de consolidación se lo iba a realizar a través de un cuestionario que lo deberían realizar de manera virtual y que el link se les compartía para que ellos puedan solucionar. Esto motivó mucho porque en cuanto nosotros les pasamos el link, los muchachos trataron de cumplir y se verificó su aporte. Terminada la replanificación, el grupo se reunió, reflexionó, evaluó sobre esta nueva replanificación y posteriormente diseminamos la experiencia a través de la divulgación de los resultados. Y esto fue algo muy significativo, puesto que la divulgación de los resultados no quedó en una simple explicación de los 7 pasos de la metodología, sino que analizamos qué aspectos negativos y positivos influenció en el desarrollo de estas actividades, tanto en padres de familia, en docentes y en estudiantes, lo cual todos estuvimos de acuerdo en determinar que lo que más aquejaba era que los docentes del subnivel medio no dominaban el uso de la pizarra virtual para poder compartir sus clases. Entonces nos enfocamos en realizar un taller para enseñarles el uso y el manejo de la pizarra virtual. Tuvimos el apoyo de nuestras autoridades, de nuestros compañeros del subnivel medio. Su participación fue muy excelente y quedamos comprometidos en seguir apoyando a los otros subniveles para que en el próximo año puedan dar uso a la pizarra virtual. Es todo cuanto puedo informar. Gracias por la oportunidad que me dan de compartir mis experiencias y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos y Laura, por su interesante aporte. Me confirman que tenemos ya el regreso de Carlitos y Bernardita, quienes tendrán unos minutos para finalizar, alrededor de 10 minutos para finalizar su presentación. Vamos a hacer una prueba de audio para confirmar que los podemos escuchar. Bueno, primeramente... ¿Sí nos escucha? Les escuchamos muy bien. Bienvenidos nuevamente y tenemos alrededor de 10 minutos para finalizar su presentación. Ya. Muy amables que todo. Mil disculpas por esta pequeña falla que tuvimos de conectividad, pues y continuamos con nuestra guía. A continuación les vamos a presentar el contenido de nuestra guía,
en la que vamos a presentar 6 juegos. El primer juego es las culebritas saltarinas de sucesiones. El segundo juego, la rayuela de las operaciones. El tercer juego, la cuerda que suma y resta. Cuarto juego, la pizza de las operaciones. El quinto juego, juegos de azar con suma y resta. Y el último juego tenemos con mi mejor amigo en el torneo de cintas. Y el último tenemos el glosario. Bien, primeramente agradeciéndoles por la espera. Yo creo que vale la pena para poderles explicar cómo la interdisciplinaridad entre la matemática y educación física nos facilita para aprender la suma y resta. Por eso que, por ejemplo, hemos puesto que el primer juego, por ejemplo, dice la culebrita saltarina de las sucesiones, saltando la culebrita, aprendiendo las sucesiones. Hemos visto necesario que en todos los juegos que tenemos, ¿sí? Cada uno de ellos cuenta con una destreza, tanto de matemáticas como de educación física. Por eso, por ejemplo, si me permiten poner un ejemplo en matemáticas, pues relacionar la noción de adicción con la de agregar objetos a un conjunto. La otra es describir y reproducir patrones numéricos basados en la suma y resta, contando hacia adelante y hacia atrás. En educación física hemos visto la destreza, ¿sí? Identificar las características, objetivos y roles de los participantes en diferentes tipos de juegos, ¿sí? De persecución o de cooperación, de relevos, con elementos populares, ancestrales, de percepción, entre otros, como elementos necesarios para mejorar el desempeño, ¿sí? También es necesario indicar que nuestros juegos cuentan con cada uno de ellos con objetivos, ¿sí? Un objetivo, ejemplo, que hemos puesto para este juego, dice aplicar la suma y resta mediante el desarrollo del juego de cooperación y de relevos para construir un patrón numérico. El juego está en sí dividido en dos partes, ¿sí? La una, el cómo vamos a construir el juego, ¿sí? Hemos visto, por ejemplo, que tenemos primeramente que tener los materiales, el diseño del juego, ¿sí? Se tendrá que diseñar al jueguito en 8 partes o 10, o de 8 a 10 partes, ¿sí? Las fichas deben ser de tapas de gaseosas o fichas de cartón reciclable, con los números del 1 al 50 para representar las series. Material de conteo, puede usted utilizar semillas, piedritas, canicas o otro material disponible para las series, ¿sí? Recuerde que estos juegos también se puede tener alternabilidad, ¿no? La preparación de los materiales, el diseño de culebritas, se traza, primero vamos a trazar en el lugar donde se va a trabajar una culebrita con un tamaño apropiado a la estatura del niño, para que ellos puedan saltar dependiendo de las condiciones del lugar. Puede dibujarse en la tierra o pintar en el patio de la institución educativa. Dependiendo de las condiciones del lugar, puede dibujarse también en la tierra o pintarse en el patio de la institución educativa. La presentación, hay dos presentaciones. La primera, confeccionar las tapas gaseosas en las cuales con un marcador permanente o pinturita pintarle del 1 al 50. En la segunda parte, que también las fichas pueden también ser de cartón, también puede dibujarse del 1 al 50 también con cartón o pintura, que no hay ningún problema. Y recuerde que cada niño, ¿sí? Tiene que tener las semillitas, piedritas o canicas o otro material que permita contar las series, ¿sí? Previo al juego, ¿sí? Se debe colocar los números, o la docente puede colocar los números al lado de la culebrita, los números volteados. ¿Por qué? Porque el niño, el momento que comienza a jugar, ¿sí? En la segunda parte que vamos a ver cómo vamos a motivar al niño
¿sí? Para que entre a jugar. Puede, por ejemplo, motivarse con una canción. Le hemos puesto, por ejemplo, hay un link para que puedan ver un jueguito que se llama Contando del 1 al 10, ¿sí? Luego que se forme, ya está formada la culebrita, tenemos el material necesario, debemos formar grupos de 4 a 5 integrantes, dependiendo del número de estudiantes que usted cuente en el paralelo, ¿sí? Cada grupo se asignará un patrón numérico del 1 al 5. Es necesario aquí indicar que, por favor, para comenzar el juego de las series, comenzar con números bajos, para que el niño vaya penetrando al juego. No se le vuelva muy difícil. Un ejemplo, el niño, al momento que va a jugar, comenzar con una serie del 2. 2 más 2 más 2 más 2, cosa que el niño se vaya familiarizando en el juego y no se le vuelva también al niño un poco aburrido, ¿sí? Hay que entregar las fichas a los niños para que puedan jugar en la culebrita, ¿sí? Se sortea el orden de participación de los grupos, ¿sí? Se debe sortear la participación del grupo, ¿sí? El juego en sí, ¿sí? ¿Qué debe el niño hacer? ¿Sí? Cada grupo debe escoger un líder para participación, para que el líder pueda decir, vea, tú vas primero, tú vas segundo, tercero y cuarto, ¿sí? Y no haya las peleas. Cada niño lleva consigo el material de conteo, las semillitas, canicas o cualquier otro material y recuerde que las semillitas deben estar en un recipiente, ¿no? Cada niño tiene que tener su recipiente para que pueda jugar. El docente colocará en la primer espacio de la culebrita una ficha numérica de manera que se vea el número, que no se vea el número marcado en ella, ¿sí? El líder del grupo organiza a los niños para determinar el orden de participación. El primer niño voltea la ficha, ¿sí?, que puso la maestra o el maestro y coloca junto a ella la cantidad de semillas según el número dado en la ficha. Y regresa saltando con un solo pie. Recuerde que el juego es un solo pie. Saltar hasta la colita y regresar. Ese es el juego. Saltar con un solo pie y saltar hasta de llegar al final de la colita y regresar. El segundo, en cambio, ¿sí?, participa, ¿sí?, con la cantidad en la ficha más el patrón numérico que utilizó y lo mismo, pone las semillitas agregándole la cantidad que va sumando, ¿sí? Luego de las demás participaciones se debe colocar, ¿sí?, las cantidades completas en los cuadros de la culebrita. El líder del grupo recorre la culebrita, ¿sí?, contando las series, ¿sí?, saltando en un solo pie, ¿sí?, hasta culminar el juego. Los grupos no podrán asentar los dos pies en un cuadrito. Tiene que ser que un cuadrito toque en el juego, ¿sí? En este juego también tenemos variantes, ¿sí? Se puede hacer unas variantes. Se puede presentar variantes de acuerdo al criterio del docente. Un ejemplo, para el estudio de las secuencias a partir de la aplicación de la resta, se utilizará en sentido contrario para que pueda hacerse de ida y vuelta. Se puede hacer esa alternativa, ¿sí? Además de eso, también le hemos puesto un instrumento de evaluación para este juego, ¿sí? Pero estos instrumentos de evaluación le hemos visto que sean tanto de matemáticas como de educación física, ¿sí? Un ejemplo, hemos visto un indicador de educación física, participar activamente en el juego de manera colaborativa. Comprende las instrucciones del juego, cumple las reglas de juego establecidas, emplea estrategias comunicativas para culminar el juego, aplica estrategias en el conteo, ya es matemática,
aplica procesos de suma con números naturales al 50, matemáticas, completa la secuencia naturalizando el material que tenemos más en el medio, ¿no? Más como juego también hemos visto, tienen todos los 6 juegos. Tienen destrezas, tienen un objetivo, tienen los materiales, tiene la actividad que se va a hacer, tiene unas variantes, tiene el instrumento de evaluación en cada uno de los juegos. De tal manera que el docente puede aplicar el juego o de la clase de matemáticas y luego le aplique o refuerce, ¿sí?, el aprendizaje de matemáticas con el juego. Es necesario también que todos los juegos, aquí van a decir un ejemplo, los niños que tengan con problemas de discapacidad, tienen que estar los niños de discapacidad en todos los juegos, ayudando, poniendo las fichas, pintando, cualquier cosa puede hacer un niño. Pero también tenemos juegos, un ejemplo, el juego de azar, que hemos visto que este juego es muy importante para los niños que tengan problemas de discapacidad, ¿sí? El juego, un ejemplo de la pizza, que se utiliza en cambio ya potencia física, en donde el niño corre una distancia a una velocidad, ¿sí?, y realiza la suma, lleva la suma, en el otro lado está la respuesta, ¿sí? Entonces son jueguitos aplicables que el docente puede hacerle con tan facilidad, ¿sí?, con tanta facilidad, que no tiene que a lo mejor ir a buscar en el internet o ver alguna cosa, sino nosotros lo hemos puesto para que todos los docentes puedan aplicarlo y puedan los niños aprender y les guste la matemática. Bueno, nada más agradecer realmente un trabajo bastante grande con el único afán de motivar a todos nuestros compañeros docentes a trabajar, a innovar nuestras clases y de esta manera también mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. También quería dar un agradecimiento al docente Carlitos Pazmiño del Centro de Apoyo Tenanapo, quien nos ha ayudado en el diseño de nuestra guía didáctica, que estará a disposición de todos ustedes, compañeros, y también un agradecimiento a nuestra máster Cristina Villasís, que nos ha estado ayudando y apoyando constantemente para el desarrollo de nuestra guía. Y también hacer un agradecimiento extensivo a todos los docentes que durante este transcurso de tiempo que hemos estudiado nos ha servido de mucho, en el cual nos ha permitido mejorar nuestra práctica docente y también mejorar la calidad de la educación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos, agradeciéndoles por la participación y por permitirnos con nuestro criterio presentar nuestra propuesta pedagógica. Muchas gracias, Carlos y Bernardita, por compartir esta parte final de su trabajo, muy interesante. Quiero con ustedes compartir algunos criterios que se han emitido en nuestro chat. Carmen del Rocío Arévalo y Manuel Orellana señalan que el área de educación física es fundamental y constituye un apoyo para todas las áreas utilizando el bloque de prácticas lúdicas. También mencionan que el área de educación física tiene un aporte al desarrollo biopsicosocial, cultural y religioso de los estudiantes. Señalan también que es un área que debe ser valorada y que por sus características se presta a procesos de interdisciplinaridad. En tanto, María Fernanda Hernández nos dice que estamos en un momento muy importante para cambiar del modelo tradicional y la implementación de un modelo constructivista que nos desafía a la innovación. Barbarita Bella López nos dice que los docentes requieren de un ejercicio constante de aprender a reaprender y que de este proceso los únicos beneficiarios serán los estudiantes y los padres de familia. Genma Montenegro también nos dice que en torno al uso de las tecnologías de la
información y comunicación, es importante la empatía que el docente pueda generar con los estudiantes. Ella dice, no ganamos mucho teniendo un aula llena de recursos si no hay esta suerte de proactividad del maestro que permita este diálogo, ¿no? Y también ella nos plantea una pregunta. Y con esto abrimos el espacio de preguntas, ¿no? Ustedes pueden intervenir, les pedimos alzar la mano para poderles dar paso a sus intervenciones o pueden escribir en el chat. Gemma Montenegro nos dice, el uso de las tecnologías de la información es muy importante, pero en zonas rurales donde no existe servicio o condiciones socioeconómicas para acceder, ¿qué alternativas podemos tener o podemos desarrollar? Una pregunta abierta que se plantea, no sé si alguno de nuestros ponentes quiere ensayar una respuesta, en tanto el resto de los asistentes formulan otras inquietudes y se animan. Sí, no buenas tardes. Buenas tardes. Luis Fernando. Sí, buenas tardes, compañeros. Quería responder a esta pregunta. Realmente, el docente planifica su clase de acuerdo al contexto en el que se desenvuelven los estudiantes como el profesor. Realmente, cuando hablemos de tecnología, y estamos hablando pues de herramientas innovadoras para llegar de mejor manera a nuestros estudiantes. Como ya habíamos dicho, bien es cierto, aquí viene ya el empoderamiento del profesor. Aquí el profesor debe planificar su clase, si es que es en el área rural y si es que hay luz eléctrica, pero no hay internet. Entonces es el profesor quien tiene que buscar las maneras de llegar con la tecnología ya. Por ejemplo, y si no hay internet, el docente, debe grabar unos audios, unos videos para llevar a la tecnología a su establecimiento, por ejemplo. O sea, él tiene que ver las maneras de cómo poder llegar a los estudiantes. No por decir que allá en las comunidades no hay internet y no va a llevar nunca la tecnología, ¿sí? Al hablar de tecnología estamos hablando en forma general. Sí, la tecnología no solamente es el internet, no solamente es la computadora, no solamente es las herramientas básicas. La tecnología también es la luz eléctrica, pero si hay luz eléctrica, yo puedo llevar en un flash, puedo llevar mi computadora, basta que haya luz eléctrica, en algo ya hice, ya implementé la tecnología. Ya. Entonces aquí depende ya del contexto en el que se desenvuelve para que el profesor pueda planificar sus clases realmente. Pero como alguien dijo por ahí, podemos tener en nuestras aulas o en la ciudad un aula llena de tecnología, pero si el docente no sabe utilizarla, el docente no lo utiliza, aquí ya depende del maestro. Realmente somos creativos los maestros y el empoderamiento, aquí viene nuestra vocación realmente para llegar a los estudiantes. De esa manera, no sé si he respondido a la pregunta, compañeros. Gracias. Gracias, Luis. Este primer encuentro de las carreras de profesionalización que se ponen en tono de llevar adelante una concreción de una idea, de un principio que lo tenemos acá en los pueblos originarios y también en la cultura mestiza, que es el tema de compartir, ¿no? Esta idea de la minga como principio filosófico, que es dejarse criar. Dejarse criar implica ser generoso, ser aportante a que la comunidad, en este caso nosotros, la comunidad docente, podamos crecer desde estas experiencias. Para finalizar, yo quisiera hacer una reflexión en torno a algo que ha surgido durante los comentarios, y es el hecho de las tecnologías, de la información y la comunicación. En sentido mucho más amplio que el coyuntural,
las tecnologías de la información y comunicación no se restringen al tema del ordenador, la computadora, el internet, que son contemporáneas, ¿no? Si nosotros vemos, y señalaba con toda certeza Genma, una de las tecnologías muy antiguas y que todavía no las llegamos a dominar en ciertos contextos es la escritura. Entonces, esta tecnología de la escritura, de la representación, es clave y es base para otros procesos, ¿no? Porque cuando estamos en este medio digital, lo que hacemos es leer, y ya no leer solo textos, sino una cuestión mucho más compleja de textos, de posibilidades de textualidad. Entonces, ciertamente sí, nosotros como docentes debemos responder a los contextos que son cambiantes y donde los niños que ahora tenemos son niños muy distintos a los que teníamos hace 5 años. Niños que son nativos digitales y que demanda de los docentes un ejercicio de humildad y de un sentido de aprendizaje o de una actitud de aprendiz, ¿no? Porque tenemos que volvernos aprendices de ellos que de manera mucho más natural y mucho más fácil nos pueden enseñar muchas cosas. Entonces, ciertamente, el manejo que el docente debe hacer de las tecnologías disponibles en cada contexto es importante, sin descuidar el manejo de las tecnologías que vienen en camino o que ya están, porque tarde o temprano va a llegar los accesos al Internet. Y cuando lleguen los accesos al Internet o esas tecnologías, nosotros como docentes no podemos ese rato decir, bueno, denme tiempo para aprender, sino que nosotros ya debemos manejar eso independientemente de que en el contexto donde estamos las tengamos o no acceso, ¿no? Entonces, esto nos plantea un escenario muy dinámico, a ratos de mucha incertidumbre en esta sociedad de la información y en una economía del conocimiento, donde nosotros que fuimos hechos con un tipo de escuela, formados de una manera y que veníamos educando de una manera, rápidamente a la vuelta de una década hemos tenido que cambiar, desaprender para aprender y ser maestros de niños que van a vivir en un siglo XXI que todavía no sabemos cómo va a ser de aquí a 20 años, pero va a ser un siglo que va a demandar de ellos muchas competencias. Y escucharles a ustedes, ver lo que han producido en el último año es muy interesante y resulta muy reconfortante para el proceso que llevamos en la UNAE, porque vemos que hemos sembrado, que hemos puesto una tierra hemos abonado la tierra, donde ustedes eran ya semillas que producen, que florecen y que dan alimentos, unos alimentos muy interesantes de los cuales comen los niños y las niñas que tienen una expectativa y un futuro mucho más interesante estando en sus manos. Quiero agradecer a todos los ponentes, a las ponentes, a los docentes que estuvieron a cargo de coordinar estos procesos. Agradecer también a todo el equipo técnico que nos ha acompañado el día de hoy y de manera especial a ustedes por su generosidad, por su tiempo de estar con nosotros. Les envío un fuerte abrazo y nos podemos encontrar nuevamente mañana en la 5ª jornada de...